Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les saluda Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24 y de este programa de opinión desde el Centro Internacional de Noticias en Washington, en compañía, como siempre, de Jefferson Beltrán, subdirector del programa en el Centro Internacional en Bogotá. Jefferson, muy buenas noches. Hoy 6 de noviembre, una jornada que ha sido muy intensa desde el 5 de noviembre. Hemos estado en una transmisión sin cesar, una transmisión permanente de este importante evento que son las elecciones en los Estados Unidos, de las cuales Donald Trump nuevamente resulta ganador y vuelve a la Casa Blanca. Claudia, muy buenas noches. Para ti un privilegio estar a tu lado y así es. Hemos estado en esta transmisión ininterrumpida en NTN 24, reportando minuto a minuto, primero cómo avanzó ese triunfo de Donald Trump y en las últimas horas cómo se ha consolidado el triunfo del Partido Republicano, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, donde también tienen en este momento las mayorías. Y comenzamos con el mapa político, la imagen, porque es la imagen de la noticia, lo vemos en nuestra pantalla. El mapa político de Estados Unidos amaneciendo este miércoles, bueno, y desde muy temprano, desde la 1 de la mañana, ya el mapa estaba pintado mayoritariamente de rojo, a excepción, como lo vemos en la pantalla. Vamos a pedirles un zoom, un acercamiento a la pantalla, la costa este, en el norte de la costa este, vemos la costa oeste y otros estados ya muy esporádicos en la mitad de los Estados Unidos. Para Kamala Harris, para los republicanos, que al final logró 226 votos electorales, mientras que el resto del mapa lo hemos pintado de rojo. 295 votos electorales para Donald Trump y a la expectativa de dos estados que, aunque están en un rojo suave, en un rosado, aún falta por entregarle los votos electorales correspondientes de Nevada y de Arizona, respectivamente 11 y 6 votos electorales, para una predicción obviamente de más de 300 votos electorales. Esto es la imagen de la noticia, Jefferson, pero tenemos puntos clave para entenderla. Así es, Claudia. Trump en este momento gana en 31 de los 50 estados de la Unión Americana. Al momento en el que estamos emitiendo este programa, el Partido Republicano tiene confirmado el triunfo, tal y como ustedes lo ven en pantalla, en 28 estados, según el escrutinio, y en 3 restantes del reporte le vislumbra igualmente la victoria. Incluso, Claudia, antes de conocerse oficialmente que había alcanzado los 270 votos electorales, Donald Trump se proclamó como vencedor. Estas fueron sus palabras. Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes. Hemos recuperado el control del Senado. Vaya, eso es genial. Y las elecciones al Senado en Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, la gran mancomunidad de Pensilvania, fueron todas ganadas por el movimiento MAGA. Ayudaron mucho. Y desde anoche mismo, desde esta madrugada del 6 de noviembre, ustedes nos han estado acompañando, queridos televidentes, y se los agradecemos. Ya las predicciones mostraban, la del New York Times, que los 7 estados bisagra o estados clave eran unos estados que se suponía que iban a estar en una disputa muy larga, pues al final no estuvieron en esa disputa eterna, como pasó hace 4 años, en las que pasaron 5 días para que, por ejemplo, Georgia diera como vencedora a Joe Biden. No, esto fue inmediatamente en la madrugada de hoy mismo. No hemos parado, aquí estamos. En la madrugada de hoy mismo, Georgia, con más del 95% escrutado, ahí obtuvo los 16 votos electorales. Ese fue el segundo que le otorgaron en la noche. Carolina del Norte fue el primero. Vamos a ver ahora Carolina del Norte, el primero de la noche, que le entrega el colegio electoral los votos a Donald Trump.
Ahí ustedes ven esos 16 delegados de Carolina del Norte. También Pensilvania, que era ya en el considerado muro azul, es decir, esos 3 estados que tradicionalmente fueron demócratas, pero que ya tornaron para los republicanos. Pensilvania era clave, porque de los estados clave o bisagra o los estados que no tienen una decisión antes de llegar al día de las elecciones, es el que más delegados, votos electorales ponía, con 19 de ellos, y esa fue ya el tercer estado bisagra que le otorgaban a Donald Trump, y fue cuando ya definitivamente él hizo esas declaraciones, su discurso de la victoria que ustedes escuchaban un pedacito hace pocos minutos. Michigan, ustedes lo ven, fueron 15 votos electorales, y Michigan también le fue concedido a Donald Trump. Ustedes pueden ver los resultados con un conteo ya del 91%. Trump además mantiene a su favor Nevada y Arizona, que seguramente ya en un momentito o en unas horas será determinado o adjudicado ya definitivamente para Donald Trump. Ya esto, sin duda, pues no tiene reversa. Claudia, hay otro punto clave que es muy importante que analicemos el día de hoy, lo vamos a ver en pantalla, y tiene que ver con el voto popular. El expresidente Trump no solo superó la barrera de los 270 votos electorales requeridos para ser proclamado ganador, también ganó el voto popular en todos los estados americanos. Trump alcanza en este momento, Claudia, 72.024.933 votos para un total de 51.0% frente a Kamala Harris, la demócrata, que en este momento alcanza 67.216.502 sufragios, que equivalen al 48%, Claudia, de la votación. Y si el debate era la edad de Biden, cuando finalmente Biden tiene que retirarse, obviamente la edad, pero también las dudas de sus capacidades por la edad, una vez que lo ha golpeado, pues Donald Trump tiene 78 años de edad y será el inquilino de la Casa Blanca, que tiene más edad en el momento de tomar el juramento. Trump vuelve al despacho Oval con la promesa de hacer la más grande deportación de indocumentados y finalizar la construcción del muro en la frontera sur con México. En los desafíos económicos se propuso acabar con la inflación, que efectivamente la gente en los Estados Unidos la siente, y reducir las tasas de interés. Voy a ayudar a nuestro país. Aquí tenemos un país que necesita ayuda y la necesita urgentemente. Vamos a arreglar nuestras fronteras. Vamos a arreglar todo sobre nuestro país. Y esta noche hemos hecho historia por una razón. Y la razón va a ser precisamente esa. Superamos obstáculos que nadie creía posibles. Y ahora está claro que hemos logrado la más increíble política. Mira lo que ha pasado. Es una locura. Pero es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes. Nada como esto. Quiero agradecer al pueblo estadounidense al extraordinario honor de haber sido elegido su presidente 47 y su presidente 45. La noticia: después de un largo silencio tras su derrota, la demócrata Kamala Harris habló en la tarde de este miércoles. La vicepresidenta se dirigió a sus partidarios desde la Universidad de Howard, minutos después de confirmarse que había llamado a Donald Trump para felicitarlo por su triunfo. Ahora yo sé que hay alguna gente que están experimentando muchas emociones en este momento, y yo lo entiendo. Pero debemos aceptar los resultados de estas elecciones. Más temprano hoy yo hablé con el presidente electo Donald Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que nosotros le ayudaremos a él y a su equipo con su transición, y que nosotros también interactuaremos y tendremos una transición de poder pacífico. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando perdemos una elección es que aceptamos los resultados. Ese principio, tanto como cualquier otro, se separa
o separa la democracia de la monarquía o de la tiranía, y cualquier persona que quiera buscar la confianza del público debe honrarla. Al mismo tiempo, en nuestra nación, nosotros le debemos lealtad no a un presidente o hacia un partido, sino a la Constitución de los Estados Unidos. Y este era el discurso de la derrota. Los invitamos a participar en nuestro programa a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar sobre si les sorprendió o no les sorprendió precisamente este resultado. Sobre todo el resultado de los votos electorales, más de 300. Nadie vaticinaba, lo ponían muchísimo más cerrado o empatado o apretado. Y ya veremos también lo del voto popular, porque la tesis en los días previos puede que Trump gane los votos electorales, es decir, esa representación, pero el voto popular, el voto de la gente, lo más probable es que lo gane el Partido Demócrata con Kamala Harris. Pues no sucedió, también Donald Trump se está quedando con los votos populares. Aquí en el estudio conmigo está Narciso Michavila, como ustedes lo saben, es presidente y fundador de la firma GAT3. Narciso, gracias. Aquí hemos estado 5 de noviembre, 6 de noviembre. Y también está con nosotros Pascal Beltrán del Río, quien es el director editorial del muy reconocido diario Excelsior en México. Y bueno, ustedes saben, es columnista, además hace radio, es uno de nuestros colegas que permanentemente están asimilando todas estas noticias internacionales ahora desde Washington. Entonces, ayer hablábamos de la sorpresa, pero hoy vamos a explicarla. ¿Por qué? ¿Por qué ganó y de esta manera Donald Trump? Bueno, yo creo que un conjunto de razones, Claudia. Creo que no hay una sola. Creo que la situación económica por la que pasan muchos estadounidenses que no tienen una gran preparación académica, que no tienen las herramientas para enfrentar cambios tan fuertes que ha habido en la economía, pues se han ido quedando atrás. Y Donald Trump aparecía como el gran avatar, como el gran adalid que podía sacarlos adelante e incluso ayudarlos a cobrar alguna revancha, porque de repente se plantea en esos términos de un sistema que los ha tratado injustamente. Yo vería eso por un lado. Por otro lado, creo que Trump sí fue capaz de presentar una visión de país, a diferencia de Kamala Harris. Podemos estar de acuerdo o no con ella, pero fue un candidato que hablaba de grandeza, de devolverle la grandeza a Estados Unidos, de poner a Estados Unidos en una nueva senda como país. De Kamala Harris nunca escuchamos eso. Y bueno, luego hay pues un conjunto de factores como el elitismo de buena parte de la cúpula del Partido Demócrata, que vive muy desconectado de las penurias que viven muchos estadounidenses. Son, digamos, el planteamiento que hacen regularmente los republicanos y los seguidores de Trump, que son las élites costeras, las que viven en las costas del país y que realmente no entienden al Estados Unidos profundo. Creo que son algunas de las explicaciones, pero bueno, hay un conjunto muy grande. ¿No? Sí. Y ayer precisamente estábamos hablando aquí, o ayer, ¿no?, en esta madrugada, de algunos de esos motivos. Y planteabas el comienzo de una idea que me gustaría escuchar. El Partido Demócrata planteó una serie de soluciones a unos problemas que al parecer no son los problemas que más le están inquietando a las personas. Entonces, lo económico de pronto era más importante que otros problemas en los que se enfocaron más. Y está pasando no solo en Estados Unidos, prácticamente en este año tan superelectoral está pasando en casi todas las democracias. Hay algunas élites que están en debates muy absurdos, muy nominalistas, que al final no afectan en el día a día de los electores. ¿Como por ejemplo? Pues además, para poner el ejemplo y entender muy bien, toda elección te explica, el resultado de una elección te explica no solo lo que ha pasado en esas elecciones, sino te explica lo que pasó 4 años antes. Es decir, el resultado, la derrota de Trump de hace 4 años se entiende mejor ahora que ayer. Por ejemplo, hace 4 años la mayoría de los estadounidenses consideraban que su economía familiar había mejorado durante la época de Trump, a pesar del COVID. A día de hoy, la mayoría de los estadounidenses consideran que su economía familiar ha empeorado respecto al año pasado. Allá tenemos una pista. La economía ha sido un elemento clave. Y sin embargo, la alternativa que estaba presentando el Partido Demócrata no iba en esa línea, sino en los debates que se llama woke, de nuevos derechos que pueden afectar a minorías, pero que al final no es la preocupación del día a día. Por lo tanto, economía es uno de los elementos clave y, a mi juicio, también polarización. Es decir,
consiguió Biden ganar las elecciones porque fue muchísimo más transversal. Entró mucho mejor en un electorado que podía haber votado perfectamente a Trump, pero prefirieron votarle a él. Por ejemplo, Biden se llevó la mayoría del voto católico y, sin embargo, el voto católico de forma clarísima ahora se ha ido a Trump. Probablemente porque Biden es católico y porque el ticket, el vicepresidente J.D. Vance, es católico. Eso puede influir, pero sobre todo la oferta demócrata han intentado rectificar en el último momento y huir de esas ofertas más radicales, más woke, más de élites universitarias, como tú decías, pero ha sido demasiado tarde. Han entrado el Partido Demócrata en el juego polarizante de Trump y ahí claramente Trump les ha barrido. Hay otro punto que tiene que ver con las encuestas. Pascal y Narciso, quiero preguntarle a Pascal Beltrán sobre este punto en particular. ¿Qué papel jugó ese voto oculto? Pareciera que las encuestas subestimaron el apoyo a Trump, sugiriendo que de pronto muchos votantes no expresaron abiertamente su preferencia por Trump en las encuestas, pero esto sí se dio en el resultado electoral, que finalmente dio como resultado que el triunfo de, por ejemplo, Donald Trump en estados como Carolina del Norte no fue tan estrecho como lo vaticinaban los sondeos. Aquí le sacó 3 puntos. Sí, bueno, realmente hay que reconocer, primero, falta por escrutar todavía voto y en el voto popular se va a estrechar la distancia porque prácticamente la mitad del voto de California no se ha escrutado. Eso nos va a llevar, en cuanto ya se asignen nada más todos los electores, Trump va a tener 312 electores, ahí no hay ninguna duda. En el voto popular se va a estrechar bastante, es decir, ahora estamos hablando de una distancia de 3 puntos, se va a quedar en un punto largo. A las encuestas no se les puede pedir mucho más de lo que han hecho. El único fallo que ha habido fuera de lo que nos anticiparon fue Nevada, que no nos estaban dando la opción de que cambiara de color y pasara de demócrata a republicano. El resto hay que reconocer que la inmensa mayoría de las encuestas nos advirtieron de que ganara quien ganara, el resultado en términos de voto popular iba a ser muy estrecho y que además al ser pues 50 elecciones en un único día, los 7 estados clave pues podían ir todos en un sentido o en el otro. Realmente esta vez, si analizamos bien los resultados de las encuestas, hay que decir que han hecho, en términos generales, un muy buen papel. Alguna encuesta por ahí pues que nos sorprendió este fin de semana en Iowa, que realmente no se cumplió ni muchísimo menos, pero el papel general de los analistas demoscópicos en Estados Unidos ya hace 2 años acertaron muchísimo y esta vez, si hubiéramos hecho caso de verdad a las encuestas, el resultado venía también en cierto modo anticipado. Y creo que es importante mencionar que es la primera vez que el Partido Demócrata pierde en mucho tiempo el voto popular, o que el Partido Republicano lo gana. Es después de 5 elecciones ganado el voto popular por el Partido Demócrata, es la primera vez que lo pierden y le da otro tono al triunfo de Trump, lo hace mucho más transversal, abarcando muchos más sectores sociales y muchas más regiones. Y sobre eso, sobre la transversalidad, hablemos entonces de lo demográfico, que Narciso, porque ese tema es muy importante, pero además eso genera otro tipo de legitimidad. Digamos que ganar una elección con el voto electoral, pero no tener el popular, de alguna manera es un reclamo permanente, como pasó en el primer triunfo de Donald Trump en su primera vez que llegó, exacto, de su primer periodo. Entonces siempre decían, bueno, pero es que al final Hillary Clinton te ganó el voto popular. Al final la gente en general había escogido mejor a Hillary Clinton. En esta ocasión obviamente eso cambia. Pero entonces en lo demográfico hay un punto clave, que es el de mujer. Muchos vaticinaban que al ser Kamala Harris, obviamente mujer, iba a atrapar de manera automática a la mujer. Pero no lo hizo. ¿Cómo quedaron esos números? Pues curiosamente Biden le sacó 15 puntos a Trump hace 4 años en el voto femenino y sin embargo Harris, en lugar de aumentar esa distancia, se ha reducido a solo 10 puntos.
Hay que introducir a la variable género, hay que introducir también la variable edad. Es decir, las mujeres que han votado de forma masiva al Partido Demócrata, y no tanto por ser candidata mujer, porque se ha vuelto a cumplir la máxima de que las mujeres no tienen por qué votar de forma automática a una mujer, como tampoco los hombres votan de forma automática a un hombre. Es decir, cada mujer tiene libertad de decidir al final qué candidato prefieren. Pero sí que es verdad que las mujeres menores de 45 años llevan mucho tiempo apostando por el Partido Demócrata, lo han vuelto a hacer, pero en menor medida que hace 4 años. Ese tema de la mujer, ¿cómo lo interpretas? Porque yo esta mañana escuché argumentos, es que hay misoginia. Muchos hombres dicen, jamás votaría por una mujer. En el tema de la mujer, ¿qué hizo que no todas las mujeres salieran en avalancha como creían a votar por Kamala Harris? Yo creo que el plantear la disyuntiva de la elección en términos de los derechos de las mujeres, sí o no, me parece un error, porque las mujeres padecen los problemas económicos igual que los hombres. Es decir, no hay un precio especial de la leche, del huevo para las mujeres y un precio distinto para los hombres. Yo creo que las mujeres lo padecen igual que los hombres, y me parece que el que 52% de las mujeres blancas hayan votado por Trump, pues tiene que ver mucho con la situación económica del país. En lo demográfico, ¿qué más encontró, Narciso? Bueno, es curioso porque, por ejemplo, si vemos voto urbano o voto rural, no ha habido cambio ninguno. Si vemos cambios por nivel de renta, no ha habido cambio ninguno. O sea, el patrón es exactamente igual. Entonces, si el resultado ha sido diferente, ¿cuál ha sido el sector que ha pivotado? Bueno, pues sobre todo el voto latino. Es decir, el voto latino, que Biden consiguió mucha distancia sobre Trump, esta vez se ha estrechado de forma clarísima, y además en los estados clave, ya lo veíamos anoche, en cuanto vimos el escrutinio en Florida y veíamos que Trump le sacaba 12 puntos a Harris en Florida, decíamos, aquí ya hay un indicio muy claro. Por lo tanto, podemos decir que el que ha basculado, antes he hablado del voto católico, ahora hablo del voto latino. Y un último elemento es, en Estados Unidos el voto de los veteranos es bastante importante, porque es un país pues, que ha tenido muchos veteranos, es casi un 15% del electorado. Tradicionalmente votaba demócrata, a lo largo de los años pasó a ser republicano, pero Biden consiguió frenar bastante esa distancia. Sin embargo, ahora esa distancia ha pasado de 10 a 30 puntos, la ventaja que le está sacando Trump a Harris en el voto de los veteranos en este país. En el tema económico ya lo hablamos, el tema de la mujer ya lo hablamos, el tema de los jóvenes. Cómo hay un sector de jóvenes, también se dividen segmentos de los jóvenes, es decir, no todos los jóvenes en mayoría votaron por Kamala, pero sí hubo un porcentaje importante de jóvenes que sí prefirieron a Kamala, pero luego en un sector de jóvenes no tan jóvenes, un poquito más acercándose a edades más adultas, prefirieron a Trump. Sí, y salieron a votar, porque había la duda de si realmente votarían. Los jóvenes sí salieron a votar, creo que les convenció, sin duda las propuestas de los dos candidatos, pero me parece que la ola grande de participación juvenil en estas elecciones tuvo que ver con las propuestas de Trump. Y sobre el voto latino, Pascal, en nuestros países, a veces también creemos que el voto latino es un bloque, pero el voto latino obviamente se divide entre latino de primera generación, segunda generación, tercera generación, entre también de qué país proviene. No es lo mismo lo que opina un mexicano y dónde se establece el mexicano, un venezolano con su tragedia por la dictadura de Nicolás Maduro, el mexicano que tiene además toda esa carga de que es el país de paso hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es tu conclusión frente a eso, frente a ese voto latino, que aunque no es una gran masa, marcó una diferencia y mandó un mensaje clarísimo en la Florida? Bueno, vi el dato del 40% del voto latino que se manifestó por Trump. También vi que la diferencia entre lo que obtuvo Biden y lo que obtuvo Kamala Harris se redujo de 21 a 16 puntos. Es decir, hay una pérdida efectiva. Ahí probablemente podamos encontrar entre ellos latinos que votaron por primera vez o latinos que antes no votaron y sí votaron, pero yo
no me sorprendería que encontráramos muchísimos latinos que cambiaron de preferencia política. Y claro, y muchas veces los análisis dicen es que hubo más mujeres que votaron por Kamala que por Trump, eso se sabía, pero cuando se entra al análisis de frente a Joe Biden se disminuyó. En el tema de jóvenes se disminuyó, en el tema de latinos se disminuyó, en el tema de los católicos se disminuyó, entonces no fue un triunfo, fue una pérdida para el Partido Demócrata. Les propongo que hagamos una pausa y ya seguimos conversando y volvemos a involucrar a Bogotá. Ya regresamos, por favor, espérenos un segundito. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche analizando los resultados electorales de estas elecciones históricas en los Estados Unidos que han dado como ganador al Partido Republicano, al presidente Donald Trump. En este bloque vamos a centrarnos, Claudia, si te parece, en lo que ha generado polémica con respecto a México. Recordemos que en plena campaña electoral, el entonces candidato presidencial Donald Trump amenazó a México con un 25% de aranceles si la presidenta Claudia Sheinbaum no imponía unas medidas más restrictivas al tema migratorio. Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Esto dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace pocas horas reconoció, aunque tardíamente y un poco demorada, el triunfo de Donald Trump. Expreso mi más sincera felicitación a Donald Trump, quien resultó ganador de la elección presidencial de los Estados Unidos de América. En nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral. Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza. Sheinbaum más temprano no había querido ni siquiera aceptar los datos, dijo que iba a esperar lo oficial y entonces esta mañana habló con la gente y dijo que aún faltaban algunos datos y que se iba a esperar. Bueno, ya tomó la decisión de felicitarlo, pero también dijo que iba a haber una muy buena relación con Estados Unidos. Pascal. Fíjate, Claudia, que temíamos que fuera a seguir el camino de su antecesor, del presidente López Obrador, que fue el último del mundo. Creo que solamente le ganó Vladimir Putin en felicitar a Joe Biden. Sí. Se tardó hasta el final, hasta después de los colegios electorales. Y bueno, en este caso, cuando ella habló de los resultados oficiales, pues temíamos que pudiera seguirse por ese camino, pero hace un rato, afortunadamente, y creo que es lo adecuado, como país socio, felicitó a Donald Trump por su triunfo. Y bueno, hay una historia detrás de todo esto. En el tiempo en que Trump y López Obrador estaban en la presidencia, pues Trump hizo lo mismo, amenazó a México con aranceles, a menos de que controlara los flujos migratorios en la frontera, y en ese caso México se dobló y controló los flujos migratorios con la Guardia Nacional, que es un nuevo cuerpo de seguridad creado por López Obrador, y pues a raíz de eso no se aplicaron los aranceles. Ahora vuelve con la misma estrategia. Trump así negocia. Trump lo ha escrito. Trump, la negociación para él es de descontón. Él, en cuanto se sienta con alguien negociar, lo primero que hace es golpearlo. Y después establece ahí las condiciones para negociar. Y creo que es lo que ha hecho en la campaña. Le ha lanzado un mensaje. La primera vez que mencionaba a la presidenta de México, le lanzó un mensaje. Dijo, no la conozco, es una buena mujer, pero le voy a decir, tarde o temprano, que si no controla los embates de crimen y droga que pasa por la frontera, voy a ponerle un arancel de 25%. Antes había hablado de 5 en el pasado periodo, 25%, y voy a ir subiéndolo a 50, 75, 100 hasta que entiendan. Sí, creo que tenemos esas declaraciones ahora en la campaña, hace pocos días. Y voy a informarle el primer día o antes que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América.
que a todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos. No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. ¿Tiene la capacidad México de controlar este momento de la frontera? Porque estamos hablando de un momento de crisis. Como nunca, vienen del sur de Venezuela, el tapón del Darién, como le decimos en Colombia popularmente, o el paso por la selva del Darién, que se ha convertido en un paso permanente, y además un hub de criminales, de inmigrantes y de todo tipo de ilegalidad. Es una avalancha, es que son otras proporciones. ¿Hay capacidad de México para hacer este trabajo solo? ¿Va a necesitar precisamente la ayuda también de los Estados Unidos para En esto? el papel sí, porque, digamos, teniendo en cuenta el tamaño de la Guardia Nacional, que es un nuevo cuerpo de seguridad, pues sí tendría que poder controlar esos flujos migratorios. Pero hay dos problemas. Primero, el tema ideológico, que el gobierno de México no quiere aparecer internacionalmente como represor. Y después que estos flujos migratorios los controla el crimen organizado. Y si no ha podido el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas con el crimen organizado en muchas regiones del país, pues tampoco va a poder con este problema que está claramente controlado por el crimen organizado. Claro, porque esto no es solamente unos inmigrantes que quieran llegar, sino todas las redes que se tejen alrededor. Es industrial, Claudia. Le ponen a los migrantes unas cintas como si fueran un producto con un código de barras, y tienen esto perfectamente cuantificado, como si fuera una industria. Saben exactamente, como si fueran productos, por dónde salen, por dónde entra, a quién le han pagado y hacia dónde van. ¿Y tiene Estados Unidos la capacidad de hacer ese cambio inmediato? Es decir, si a Donald Trump le parece que México no está haciendo su tarea, ¿tiene como revertir un acuerdo, imponer aranceles de manera rápida? Porque el elector no tiene paciencia. Fíjese que usted le dice, es que la culpa de la economía no es la del gobierno actual, fue la pandemia, el gobierno actual ha hecho todo, no es culpa del presidente, es culpa de la Reserva Federal, es culpa de la guerra. Siempre hay explicaciones. La gente no tiene paciencia para esas explicaciones, y el motivo económico, ustedes lo han dicho, movió. Pero en el tema de la migración es una prioridad también. Entonces, ¿hay cómo revertir un tratado, poner aranceles, o eso podemos decir que es más bulla y habladuría que realidad? A ver, si quienes votaron por Trump son personas que la han pasado mal económicamente, yo creo que poner aranceles sería hacer que la pasaran peor. Porque los precios se incrementarían, habría menos competencia, y yo no creo que sea una medida. No estoy seguro si Trump se atrevería realmente a ponerla. Vamos a suponer que sí, pero si lo hace, y si lo hace en los montos de los que estuvo hablando en este discurso que acabamos de escuchar, los efectos en Estados Unidos para el consumidor pueden ser muy graves. Narciso, el tema de inmigración, que fue también muy importante. A ver, el tema de la inmigración, que es un tema importante no solo en Estados Unidos, está siendo pues un tema de motivación de voto en todas las democracias. Esa amenaza de Trump suena más a campaña electoral que a realidad. Siempre decimos que las campañas se hacen en poesía y luego se gobierna en prosa. Es muy difícil realmente imponer este tipo de medidas, porque siempre va a tener consecuencias adversas, y porque en el fondo la mayoría de la inmigración irregular que llega a los países ricos no viene a través de las fronteras, sino que viene de forma más o menos por los aeropuertos, por los sitios. Y el principal motor de atracción de la inmigración es siempre la creación de empleo. Entonces, si Trump lo que quiere es arreglar precisamente la economía y generar más empleo, atraerá más inmigración. No es fácil, o sea, no hay ningún país del mundo que a lo largo de la historia de la humanidad haya encontrado la fórmula mágica para estar generando riqueza y a la par
no estará atrayendo población que viene de sitios más desfavorecidos. Por lo tanto, ahí tendrá que coordinar muy bien con el gobierno mexicano, porque a base de amenazas realmente yo creo que no va a conseguir solucionarlo. Vamos a hacer otra pausa para comerciales. Jefferson, cuando volvamos, el tema del poder gigantesco, ese poder con el que queda Donald Trump para gobernar, porque no solamente logró este triunfo de manera muy contundente como presidente, obteniendo más de 300 votos electorales que todavía no se los han asignado, ya casi supera esos 300 votos electorales, el voto popular, sino también el Congreso, Jefferson. Así es, Claudia, estaremos analizando lo que sucedió en el Senado de los Estados Unidos, donde el Partido Republicano ha recuperado sus mayorías. Al parecer el efecto Trump también tuvo impacto en esos candidatos que participaron en la renovación de 1/3 del Senado de los Estados Unidos. También estaremos hablando de cómo en este momento el Partido Republicano también lucha voto a voto para mantener sus mayorías en la Cámara de Representantes. Vamos a una pausa a comerciales. Los invito a que con su dispositivo móvil escaneen ese código QR que está apareciendo en la pantalla. Ustedes con su dispositivo móvil lo acercan, lo escanean e inmediatamente conocerán todos los resultados y los mejores análisis de esta histórica jornada electoral en los Estados Unidos, que dio como triunfador y ganador al Partido Republicano, al candidato Donald Trump. Continuamos en este programa La Noche con una gran transmisión, en este momento ya analizando los resultados que ha dejado esa histórica elección presidencial en los Estados Unidos. Donald Trump ha ganado nuevamente la presidencia, ha vuelto al poder luego de haber perdido la reelección en el año 2020. En este momento también estamos analizando los resultados que dejaron las elecciones en el Congreso de los Estados Unidos. Claudia, Narciso y Pascal, yo los invito a que veamos los últimos resultados donde los republicanos en este momento están le están arrebatando al Partido Demócrata el control que tenía este partido del Senado de los Estados Unidos. El Partido Republicano, tal y como ustedes lo ven en pantalla, en este momento alcanza 52 escaños de los 100 que compone el Senado de los Estados Unidos. Recordemos que en esta elección, Claudia, el Senado de los Estados Unidos se estaba renovando en 1/3 de sus integrantes. Los estadounidenses votaron por renovar una parte del Senado de los Estados Unidos, que en este momento es controlado por el Partido Republicano. Por su parte, el Partido Demócrata en este momento se queda con 44 escaños en el Senado de los Estados Unidos. Vamos a revisar de manera inmediata también lo que sucede en la Cámara de Representantes. Allí, donde se elegía la totalidad de sus 435 escaños, así van los resultados. El Partido Republicano completa 205 escaños y los demócratas 189. Esto le da una mayoría también al Partido Republicano, al partido del presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes. Narciso Michavila, en nuestros estudios en Washington, quiero preguntarle específicamente por este cambio también que se da en el Senado de la República. ¿Cómo logra Donald Trump entonces transferir ese voto a esos congresistas que estaban compitiendo por nuevas curules en el Senado? ¿El impacto del fenómeno Trump en este 2024 también llegó a impactar o por lo menos a permitir la elección de esos nuevos congresistas republicanos? Sí, bueno, lo que se ve además es que todos aquellos candidatos que se subieron al tren de Trump les ha ido muy bien, se han subido a esa ola y por lo tanto han tenido muy buenos resultados, y ahora lo que es muy probable es que muchas de las reformas que Trump no pudo emprender en su mandato anterior porque no tenía una mayoría tan holgada, ahora sin embargo tiene una ventana de 2 años para acometer muchísimas reformas. Dentro de 2 años los electores volverán de nuevo a las urnas en las midterm y ahí decidirán si todas las promesas de Trump de arreglar la economía, arreglar la inmigración, poner orden en la situación geopolítica del planeta, etcétera, pues al final tienen premio o por el contrario le retiran el apoyo pero lo que sí es evidente es que una ventana con tantísimo apoyo, Congreso, Senado, Presidencia, una mayoría de
de gobernadores, etcétera, no lo ha tenido ningún candidato desde hace muchísimos años. Que yo recuerde, puede ser que desde la época de Reagan. Pascal Beltrán, sobre ese punto también hablemos de lo que pasó en Florida. Hubo 13 representantes a la Cámara que lograron nuevamente repetir en su cargo, entre ellos María Elvira Salazar. Antes la Florida, de alguna forma, era una plaza disputada también por los demócratas y en este momento prácticamente ya tiene el sello republicano y se consolida luego de los resultados de esas elecciones. Pues sí, hay que recordar que fue el estado que decidió la elección entre Bush y Gore en el año 2000. Era el Pensilvania de entonces y ahora es un estado completamente republicano. Y esos, además, estos legisladores a los que te refieres, pues son la parte, yo creo que más radical de este movimiento trumpista. Encuentro pocos que no sean floridanos, que sean tan radicales como ellos. Y creo que es muy importante lo que mencionaba Narciso respecto de los 2 primeros años de Trump, porque no es un presidente que aspire a la reelección. Conforme más vaya avanzando en su mandato, más se le va a ir acabando el poder y además las elecciones de medio término generalmente son muy malas para los gobiernos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Así que lo que quiera hacer Trump lo tendrá que hacer en estos primeros 2 años, tiene con qué hacerlo, pero tiene que hacerlo rápido. María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart, dentro de los representantes a la Cámara que repiten, Rick Scott, Senado, repite, imponiéndose frente a su contrincante demócrata, pero también desde el punto de vista demócrata, quienes han estado cerca a los motivos y a las razones, sobre todo de las dictaduras de América Latina, como la Wasserman Schultz, David Wasserman Schultz, también logra mantenerse en el Congreso de los Estados Unidos y ella hace poco pedía que se levantaran, que ya la administración Biden terminara las licencias, las autorizaciones para que se pudiera operar, para que las empresas americanas como Chevron pudieran operar en Venezuela. Es decir, parece que de todas maneras el tema de la realidad latinoamericana y de la democracia en América Latina pesó, y sobre todo ahí en la Florida, estado en el que la diferencia fue muy amplia entre Donald Trump y Kamala Harris. Sabíamos que iba a ganar, pero no con esa diferencia. Narciso. Sí, y además si precisamente vemos el apoyo de voto latino y vemos que precisamente, aunque hemos dicho que se ha estrechado la diferencia en el voto latino a favor de los demócratas, se ha estrechado mucho. Sin embargo, en Florida y de forma especial en el voto masculino latino es claramente pro-Trump. Lo que quiere decir que hay, aparte de elementos de inmigración, de economía, de las motivaciones que ya hemos explicado, es que la conexión con los países del continente americano es muy grande. No se le puede decir a ese elector que la democracia americana está en peligro cuando no estás poniendo las energías para defender la democracia en el resto de los países del continente. Pascal. Sí, bueno, ahí claramente la experiencia latinoamericana se refleja, ¿no? El exilio venezolano, el exilio cubano, el exilio nicaragüense. Esos 3 exilios hablan del deterioro de la democracia en América Latina y claramente esto se manifiesta o se ha manifestado, lo ha logrado capturar Trump. La pregunta que yo tengo es si a Trump le va a importar la democracia en América Latina. Es que hay, para entender la democracia de Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, vivieron con miedo al comunismo de la Unión Soviética y eso marcó muchísimo la política interna también de Estados Unidos. Esos nuevos electores estadounidenses vienen de países muy castigados por tiranías y por eso también el mismo miedo que tuvieron sus mayores aquí al comunismo de la Unión Soviética, esos electores tienen miedo a sistemas que no son democráticos. Y para ellos la defensa de la libertad y de la democracia es fundamental a la hora de elegir su... Y para concluir rápidamente, ¿cómo tiene que administrar este megapoder con el que comienza Donald Trump? Porque en 2 años viene la de medio término y ahí siempre hay castigo, sobre todo en la elección de estos porcentajes de Congreso.
Pues poniendo el reloj en marcha, la ventaja que tiene en estos momentos Trump es, y si hubiera ganado Kamala con este resultado tan contundente, exactamente igual. Es decir, no va a haber un periodo de interinidad, no vamos a estar como en el año 2000 o como hace 8 años viendo a ver, sino que de forma muy rápida, ya lo ha dicho la propia candidata demócrata, que la transición va a ser pues muy rápida y muy eficaz en enero. Yo creo que la administración empezará a tomar medidas de forma muy rápida. Pascal, ¿usted vaticina crueldad en la administración de este megapoder? Es decir, ¿Donald Trump será alguien cruel, vengativo, insensible, o va a saber administrarse? Por sus instintos, yo diría que después de lo que ha pasado con él y los procesos judiciales, querrá algún tipo de revancha. Pero si es estratégico, creo que entenderá que tiene este momento de 2 años, solamente de 2 años, y si se distrae con sus enemigos, puede dejar de lograr muchas cosas. Quiero agradecerles muchísimo a Pascal Beltrán del Río, quien es el director editorial del Excelsior, también hace parte de su equipo de televisión, de radio, desde el viernes aquí acompañándonos en los análisis, y bueno, felicitaciones también por el trabajo hecho en esta cobertura, muy amable. Gracias, muy amable. Y a Narciso Michavila también, lo mismo, muchas gracias por compartir y sobre todo por vaticinarnos acá de esa manera tan acertada y tan temprana que los 7 estados bisagra quedarían en manos de Donald Trump. Esto lo hace todo un señor de la estadística y de la matemática. Gracias, Narciso, y feliz regreso a España. Muchas gracias. Jefferson, gracias. Narciso, Pascal y Claudia, una feliz noche, y por supuesto a todos nuestros televidentes pueden seguir opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, en Instagram, @Segurizati, @Jefferson, NTN24. No olviden que la noche continuará siempre encendiendo las luces para que usted conozca y entienda el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.